Digitales. En breves segundos vamos a estar conversando con el presidente de la República, así que, pues, compañeras, buenas noches. La gente se queda conmigo, me los voy a robar. Okay. Por supuesto, le cedemos la audiencia. Listo. Gracias, Amalí y Marisol. Buenas noches. Buenas noches para todas las personas que desde ya nos están sintonizando. En breves segundos vamos a conversar con el presidente de la República, Nayib Bukele. Hay temas importantes que es importante aclarar, cuestionar y, por supuesto, consultar, preguntar, y es el tema FODES. Vamos a estar hablando también en breves segundos sobre la situación de impago de los empleados de la Asamblea Legislativa, entre otros temas importantes. Comenzamos. A continuación, Noticiero El Salvador Entrevista. Zona Docu. Canal 10. Así somos. Ya está con nosotros vía telefónica el presidente de la República, Nayib Bukele, a quien le damos la cordial bienvenida en esta segunda entrevista de Noticiero El Salvador. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Armando. Un saludo para ti y un saludo para toda la teleaudiencia de este nuevo noticiero. Una entrevista que va a venir a revolucionar un poco la información a nuestro país. Por supuesto. Bienvenido, presidente. Bueno, como sabemos, El Salvador amaneció este martes con múltiples protestas y bloqueos de calles a escala nacional luego de 4 meses de impago por parte del gobierno, esto por no cancelar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social, como está obligado según la ley. Actualmente, como digo, el gobierno tiene 4 meses sin pagar el FODES. ¿Por qué no se ha pagado, presidente? Bueno, muchas gracias. En realidad, se propone como si fuera algo nuevo en primer lugar. Hay que acotar yo creo que los diputados, o más bien, los son los diputados, en el caso asumen como una crisis. De la palabra antes es una epidemia mundial. Nosotros estamos en una... Presidente, en estos momentos no le estamos copiando muy bien, la llamada no lo estamos escuchando muy bien. Es importante que sigamos en esta plática, en esta entrevista. Vamos a hacer nuevamente una prueba. Presidente, buenas noches. Buenas noches, hermano. Vamos a hacer rápidamente una pausa comercial para enlazarnos en breves segundos con el presidente de la República, Nayib Bukele, para conversar de estos importantes temas de nación que sin duda le interesan a todo El Salvador. Ya venimos. Nuestro país debe seguir la reapertura. Los buses y microbuses empiezan a circular, pero debemos asegurarnos de que el virus no lo haga. Por eso es muy importante que sigas todas las medidas en las paradas, terminales y dentro de las unidades. Cubre siempre nariz y boca con mascarilla. Evita tocar superficies con las manos. Lleva siempre alcohol gel y úsalo si tocas dinero, pasamanos o asientos. Guarda distancia al subir y bajar de las unidades. Paga el pasaje exacto para no tocar más dinero. Y mantén abiertas las ventanas. No lleves el virus a casa. Sigue las medidas. Gobierno de El Salvador. No bajes la guardia para contener el coronavirus. Por eso, cuando hagas tus compras, evita guantes y accesorios. Usa ropa con mangas largas. Toca solo los productos que te vas a llevar. No uses tu celular y lleva la lista de compras en papel. Respeta el distanciamiento social. Y no te toques la mascarilla ni la cara. Después de tocar el dinero o tarjeta, usa alcohol gel. No bajes la guardia. El virus está ahí afuera y ahora el riesgo de contagio es mucho mayor que antes. Sigue las medidas. Gobierno de El Salvador.
Estás viendo Noticiero El Salvador Entrevista. Canal 10. Así somos. De la mañana, 8 de la noche con 5 minutos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Como saben, esto es televisión en vivo, así que pues pedimos disculpas acá a toda la población. Seguimos con el presidente de la República. Presidente, buenas noches. Estamos en vivo para El Salvador. Buenas noches, Armando, mucho gusto. Bueno, hubo un problema al inicio. Te escucho un pequeño eco, a mí no me molesta, pero no sé si tú y la teleaudiencia me escuchan bien. Lo escucho perfectamente, presidente. Le decía hace un par de... Si me permites un saludo nada más, un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 10 y de este nuevo espacio informativo que creo que va a ser muy útil y va a venir a revolucionar la comunicación y la información en nuestro país. Por supuesto. Presidente, bienvenido. Hace un par de minutos le consultaba y le daba un poquito de contexto. El Salvador amaneció este martes con diversas protestas, algunas pues con golpes. Hubo bloqueos también en las calles a escala nacional, luego de 4 meses que el gobierno no paga el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios, el famoso FODES. Ya son 4 meses. ¿Por qué no se le ha pagado, presidente? Sí, bueno, yo creo que hay que poner las cosas en contexto. El FODES siempre no es primera vez que se atrasa, de hecho se ha atrasado muchas veces. Ahí creo que la prensa tiene en sus archivos múltiples ocasiones que se atrasó el FODES, con la gran diferencia que antes no estábamos en una pandemia. En los gobiernos anteriores el FODES, que se atrasara el FODES era prácticamente era un hecho común y sin embargo no había una pandemia. En nuestro gobierno nosotros no atrasamos el FODES porque no sentimos que retener un dinero que debe de pasar a las municipalidades o a cualquier otra institución sea correcto. Lo que sucede en nuestro caso es de que estamos atravesando una pandemia. Y yo creo que muchos de nuestros opositores lamentablemente tratan a veces cuando dan sus discursos o cuando dan sus opiniones, tratan de obviar el hecho de que estamos en una pandemia. Y que una pandemia, por su definición, es una epidemia global, ataca a todo el mundo. Y esta pandemia ha puesto de rodillas a las economías más fuertes alrededor del mundo. Las economías más grandes han perdido el 30-20% del PIB, Productos Internos Brutos que para El Salvador son insoñables, es decir, son trillones de dólares que se han perdido en la pandemia, y pensar que El Salvador va a estar exento de esa realidad es una ingenuidad. De hecho, nosotros se lo dijimos en abril. Algo que probablemente la población no conoce es que nosotros nos reunimos en abril con la banca, nos reunimos con la oposición política, en aquel tiempo, yo incluso lo dije en una cadena, nos reunimos con la Sala de lo Constitucional, con el Fiscal General de la República, con la Embajada de Estados Unidos por la cercanía y la importancia que tiene Estados Unidos con El Salvador, nos reunimos con la empresa privada, en aquel tiempo el presidente de la NEP era Luis Cardenal, les planteamos que El Salvador iba a entrar en 4 crisis diferentes. Eso fue en abril, 4 crisis, fuera de la más importante que nosotros lo dijimos en cadena, que era la vida de los salvadoreños y la salud. Es decir, que el impago ya se venía advirtiendo, presidente. Por supuesto. De hecho, nosotros, fuera de la crisis sanitaria, que es la más importante, y como yo lo dije, una vida humana, ni todo el dinero del mundo la puede reponer, y para todos los que hemos perdido un ser querido, sabemos que perder un ser querido, yo diera todo el dinero que tengo y todo lo que y trabajaría 20 años más o lo que fuera solo para recuperar un ser querido, era lo más importante, pero le dijimos, vienen 4 crisis más, además de la crisis sanitaria. La primera crisis es la crisis de caja fiscal, por la caída de ingresos. Como vamos a cuarentena, como otros países van a cuarentena, como van a caer las exportaciones, como va a caer la producción, va a caer el comercio, los restaurantes van a estar cerrados, las tiendas van a estar cerradas, el pago de IVA va a ser mínimo, las empresas no van a producir en algunos casos o van a producir en otros. Todo eso va a repercutir en la caja fiscal del gobierno, del Estado. Y eso va a traer un problema que tenemos que solucionar. El otro problema que vamos a tener es que la pandemia va a requerir gasto en medicamentos, en contratar personal nuevo, en ampliar hospitales, en construir unidades de cuidados intensivos, en construir hospitales temporales, construimos 4 de hecho,
en construir el Hospital de Salvador, aunque en ese tiempo todavía no estaba la idea, pero luego se construyó el Hospital de Salvador, en equipo de protección personal para los médicos, mascarillas. Bueno, en ese tiempo había una escasez mundial de ese tipo de equipos, en respiradores artificiales. Bueno, en fin, iba a traer un gasto en aquel tiempo, centros de cuarentena, la alimentación para toda esa gente, etcétera. Va a venir otra crisis que es la necesidad de recursos para poder hacerle frente a la pandemia de la mejor manera posible. Y ojo, El Salvador ha sido uno de los países que mejor le ha hecho frente a la pandemia en el mundo. Algo que yo creo que nunca habíamos dicho. El Salvador es uno de los mejores países en el mundo en hacer algo y menos de salud. En este caso, El Salvador ha sido uno de los mejores países en el mundo en el manejo de la pandemia y definitivamente el mejor de la región. Y eso, los números ahí están. La tercera crisis, si me permitís la idea, Armando, la tercera crisis que le dijimos que íbamos a tener, aparte de la sanitaria, la primera es la de caja fiscal, la segunda es de las erogaciones necesarias que había que hacer alimentos para la población, los $300, etcétera, y todo lo que te dije. La tercera era la crisis de las alcaldías. Las 262 alcaldías iban a tener una crisis similar a la del gobierno central por su bajada de ingresos, por el FODES, por la recaudación de ellos, por las tasas municipales que mucha gente no iba a poder pagar, por los impuestos municipales, etcétera. La recaudación, los permisos de construcción que se iban a caer, toda esta caja iba a haber una crisis en las alcaldías. Y la cuarta era la crisis de la empresa privada. Al hacer cuarentena y al hacer todo esto, iba a venir una crisis grande para la empresa privada, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa, que son las que menos capital tienen para enfrentarla. Entonces se decidió ahí aprobar 2 préstamos o 2 cupos de préstamo. Uno de 2.000 millones, que todo el mundo conoce, los famosos 2.000 millones del decreto 608, y otro de 1.000 millones. Los 2.000 millones primeros del decreto 608 eran para cubrir las primeras 3 crisis: los gastos de la pandemia, la crisis de caja y la crisis de las alcaldías, que por eso se les puso el 30% de los 2.000 millones, o sea, 600 millones para las alcaldías, precisamente para cubrir todas estas crisis de las que estamos hablando ahorita. Y luego se aprobó el decreto 640, donde iban 1.000 millones que iban a ir para la empresa privada, el fideicomiso de 600 millones, 300 millones para los proveedores del Estado y 100 millones para los exportadores. Y en el fideicomiso iban 140 millones para subsidio de planillas, 100 millones para el sector informal y 360 millones para créditos al 3% con un año de gracia y plazos largos a las empresas para que se pudieran levantar. Ya lo teníamos claro en abril. Se aprobó en marzo. Ahí está la aprobación, ahí está el decreto. En el mismo decreto dice para qué está destinado el dinero. ¿Y qué pasó? Lo detuvieron, no lo aprobaban pero no lo ratificaban pero no lo asignaban. Y el día de hoy, todavía saben, no nos han dado un centavo por la partida por la mitad. Claro, cuando yo dije no nos han dado un centavo por la partida por la mitad, era cuando no nos habían dado un centavo por partida por la mitad. Ahora, ¿qué le han dado al Estado? Al Estado le han dado 300 millones al gobierno. ¿Por qué? Porque se aprobó un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 389 millones, de los cuales se le dieron 116.7 millones a las alcaldías, 53 millones al Fondo de Emergencia y 219 millones al gobierno. Luego se aprobó un préstamo al Banco Mundial de 20 millones para salud, y luego se aprobó el préstamo famoso del BID, que casi se pierde y que luego ellos lo asignaron, de los 250, solo asignaron 197 millones, de los cuales 75 son para las alcaldías, 52 para los veteranos, 55 para Fomilenio y para el gobierno de El Salvador. De esos 250, que solo asignaron 197, únicamente de esos 197 solo le dieron 15.4 millones, que son los salarios del Hospital de El Salvador, ni siquiera insumos médicos, alimentación. O sea, ahí es como que los pacientes no necesitaran oxígeno, no necesitaran medicamentos, no se comprara jeringas, no se comprara comida, no se comprara desinfectante, no se pagara un recibo de luz, no, solamente los salarios del Hospital de El Salvador. 15 millones de 250, eso es lo que recibió el gobierno. Entonces ahora quieren que el gobierno venga de los 15 millones que nos dieron para el Hospital de El Salvador, que tengamos y paguemos 4 meses de FODES para sus alcaldes. Presidente, entonces, sí. Estaríamos hablando entonces que el problema es porque la Asamblea está entrampando los préstamos. Correcto, es que es una estrategia bien sencilla que ellos quieren hacer y que pues nosotros tenemos que
por la responsabilidad que tenemos con el pueblo salvadoreño, no podemos permitirla hasta donde nosotros tengamos la capacidad de no permitirla. La estrategia de ellos es muy sencilla. Ellos lo que quieren es ahogar la caja del Estado, decir, bueno, no hay, este préstamo no se va a aprobar, este préstamo no se va a asignar, este se va a asignar, pero se va a asignar diferente como el presidente o como el gobierno lo quiere. Presidente. Lo vamos a hacer así, así. Y al final, entonces, ellos quieren generar una crisis de caja. El gobierno obviamente recibe ingresos, pocos, no los que esperábamos. La gente sabe que la economía se ha deprimido, cualquier empresario te lo puede decir, un microempresario, cualquier dueño de restaurante te va a decir, tengo menos clientes, por ende pago menos IVA, pago menos pago a cuentas, normal, es lo lógico para ellos y para el país, que a todos nos está afectando. Presidente, sin embargo, ¿ustedes no creen que esto sería también un entrampamiento para las alcaldías, ya que ellos necesitan eso para hacer diferentes proyectos que han quedado a media o a punto de iniciar para cambiar la vida de la gente? Lo que pasa, Armando, es que las decisiones tienen consecuencias. Tú no puedes pretender que vas a cerrar la válvula que le lleva agua al tanque de agua de la colonia y luego esperar de que el tanque, sin recibir agua de la tubería, reparta agua en la colonia. Entonces, ellos cierran la válvula de donde le entran recursos al Estado y luego pretenden que el Estado agarre agua de otro lado, que ellos tienen bloqueado, y que repartamos agua a los alcaldes. Entonces, te voy a dar el ejemplo del préstamo de 250 millones del BID, que ya lo expliqué, 197 fueron los que se asignaron, de los cuales 15 fueron para el gobierno, 15.4, que además son destinados a salarios del Hospital de Salvador, no es como que lo podamos ocupar por otra cosa. Y luego nos dicen, ahora páguenos el FODES. ¿Pero de dónde lo vamos a pagar? Si nosotros mismos dijimos, necesitamos 3.000 millones, no lo dijo el gobierno, ellos lo aceptaron, lo aprobaron con mayoría calificada. Habría que preguntar a los diputados por qué aprueban 3.000 millones con mayoría calificada. Y ¿Pero luego esto no solo sería una ilegalidad, presidente? ¿El hecho de no pagarles? ¿No estaría cayendo el gobierno en una ilegalidad? Si fuera por no pagarles por una vendetta política, sí, claro. Pero cuando tú tenés una prioridad, un ejemplo, ahorita hay pacientes en las unidades de cuidados intensivos que están conectados a un respirador artificial y a un tanque de oxígeno. Si tú tenés que pagar la factura del tanque de oxígeno y tenés que pagar los viáticos de alguien, ¿qué vas a pagar primero? Vas a pagar primero el tanque de oxígeno. Y la gente lo ha visto, la atención en salud ahorita, en medio de la pandemia más grande que ha vivido el mundo en los últimos 100 años, es mejor que la atención de salud que había en los gobiernos anteriores sin pandemia. Yo recuerdo la misma prensa sacaba las fotos de dos abuelitas durmiendo en la misma cama en los hospitales públicos, y una cama oxidada. Y estás hablando sin pandemia. O sea, ellos tenían la suerte de gobernar sin pandemia, de no tener una emergencia sanitaria que te haga hacer cuarentena o cerrar la economía, o gracias a Dios ya está abierta, pero controlar unos contagios que ningún país del mundo los ha podido controlar. Y luego, tenían a la gente, a dos personas durmiendo en cada cama. Nosotros en pandemia tenemos 2.500 camas vacías. Presidente, tenemos los 4 hospitales temporales que construimos, que los tuvimos llenos en junio y en julio, claro, cuando fue el pico de la pandemia, y los cerramos ya, están cerrados temporalmente. Ojalá, si hay una segunda ola, pues obviamente los volveríamos a abrir. Presidente, pero están cerrados hay declaraciones fuertes de los alcaldes ahora, donde dicen, y quiero citar al alcalde Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos, y él decía, los 262 municipios hemos tomado la decisión de accionar con el cierre de las principales calles del país para pedirle al señor presidente, Nayib Bukele, que se establezca una mesa de negociación con Comures y se comience a discutir cómo va a transferir lo que la ley le obliga. ¿Podría haber una mesa? Sí, de hecho me extraña del alcalde de San Marcos. Bueno, yo creo que todos los salvadoreños o muchos salvadoreños vieron las imágenes de cómo los supuestos empleados de la alcaldía de San Marcos estaban agrediendo a cada persona que pasaba por ahí. Y yo no sé si los motociclistas o la gente que pasaba, incluso agredieron a una mujer y la lanzaron de la moto y la lanzaron al suelo. Yo no sé ella qué les hizo, si ella les quitó el FODES o ella les retuvo algún dinero o algo, pero los golpearon. A otro motociclista lo agarraron entre 10, como dicen, son bien valientes cuando son varios, ¿verdad? Entre 10 agarraron a uno. Y la mayoría de los altercados, aunque fueron de varias alcaldías, fueron precisamente de la alcaldía de San Marcos. Ahora, digamos que eso no invalida el argumento del alcalde. Nosotros tenemos mesa con Comures y estamos dispuestos a continuarla y que hagan todas las reuniones que sean necesarias.
Pero aquí vamos a la fuente del problema. Los diputados aprobaron, no es que yo diga que los diputados aprobaron, ahí están los decretos, el 608, el 640, cualquiera los puede tener, es información pública, se pueden leer, ahí dice para qué son. Dice precisamente el decreto 668 que el 30% va a ser para las alcaldías, precisamente para evitar esa crisis. Tuvieran 600 millones de dólares. Si la deuda del gobierno con las alcaldías es de 144 millones, tuvieran 600. No necesitaran 144 si tuvieran 600. Tuvieran 4 veces lo que están pidiendo. Claro. Entonces, el gobierno también pudiera pagar si pudiera acceder a los recursos que nosotros sabíamos que se iba a caer la recaudación. Y que cuando yo te digo que se haya caído la recaudación, también es un hecho evidente porque creo que no hay salvadoreño que nos haya dado Ahora cuenta. bien, ¿cómo le responde entonces, presidente, a la gente que está pidiendo estos fondos? ¿Por qué? Porque tiene paralizado proyectos que les beneficia, tiene paralizado calles, tiene paralizado diferentes proyectos incluso de agua, para que ellos puedan tener agua en sus viviendas. ¿Qué le responde usted a esta gente, a estos salvadoreños? Yo lo que siento, y lo he dicho siempre, y lo he dicho en mis redes, y lo digo ahorita, yo lo que siento es que los salvadoreños debemos de decidir realmente qué futuro queremos. Es decir, la gente nos han gobernado durante no sé cuánto, no te voy a decir 30 años porque no fue como que en la guerra era mejor, pero 40 años. ¿Y cómo nos gobernaron? Nos llevaron obras. Yo fui alcalde 2 veces y he sido candidato a presidente y he recorrido el país. Incluso en ese momento, cuando usted era alcalde, también solicitó el FODES. Claro, claro, y se debían 3 meses. Pero no estaba yo con mis empleados golpeando a los transeúntes, estaba simplemente pidiendo una transferencia a la cual no estábamos en pandemia, no había un pretexto del gobierno para no cancelar. Te voy a dar un ejemplo. En el 2017, el ministro de Hacienda en aquel entonces estaba presionando para que los diputados de Arena dieran un préstamo. Y lo que hizo para presionar fue que el país cayera en impago. Y por primera vez en muchísimo tiempo El Salvador cayó en default. Todavía, al día de hoy, en el año 2020, todavía seguimos pagando altos intereses porque El Salvador es considerado un país con riesgo de caer en default porque caímos en default en el año 2017 por una presión política que hizo el gobierno. ¿Cree usted que entonces son diferentes contextos, presidente? Eso está mal. No, exacto, son diferentes contextos. No es lo mismo que vengas tú por una vendetta política y digas, te voy a dar el dinero o no vamos a pagar para presionar, y otra cosa es que es un hecho evidente que la caja fiscal del gobierno ha caído en un proyectado en el año de $1,000 millones, que la crisis, ahí está en el decreto 608, la crisis económica de la caja es una realidad que la previmos en abril, la crisis de las alcaldías es una realidad que la previmos en abril y los alcaldes lo saben. Es una hipocresía de los alcaldes venir en octubre a decir, no nos han pagado, estamos en crisis. Ellos sabían en abril que iban a estar en crisis. Y si no me creen, vayan a leer el decreto 608 que aprobaron los diputados en la Asamblea Legislativa. Y tú sabes que la Asamblea no la controlamos, la aprobaron los diputados de sus partidos. Presidente, la gente está tan molesta y quiero citar las palabras del alcalde de Soyapango, donde dice, si debe estar claro el gobierno de que las alcaldías en general no están bromeando sobre esta situación. Si vemos que en 2 o 3 días no hay respuesta del gobierno, lo más seguro es que va a haber un cierre total del país, incluso frontera. Y hoy en la mañana usted lo pudo ver y la gente, los salvadoreños, lo pudo ver, diferentes arterias cerradas. El descontento es evidente, pero presidente, ¿esto se puede interpretar como una amenaza o qué le responde a esta gente que está anunciando este cierre porque no está contenta? Sí, yo tampoco estoy contento, Armando, pero no por que yo no esté, es más, yo estoy descontento con ellos, estoy descontento con los diputados, estoy descontento con los partidos de oposición, pero no voy a desquitarme con el pueblo. Es decir, yo creo que hay algo bien importante y es de que nuestras diferencias políticas pues tengámoslas, y si me quieren decir lo que me quieran decir, y si me quieren demandar lo que me quieran demandar, y si quieren sentarse a negociar como debería ser, o como dijo, quisiéramos la mesa que ya está hecha, pero bueno, hagámosla de nuevo, no importa, no hay ningún problema. Pero fíjate las amenazas, ellos no dicen vamos a ir a cerrar Casa Presidencial, sino que dicen vamos a ir a cerrar el país. Pero yo no vivo en Chalatenango, yo no vivo en la frontera, yo no vivo en San Miguel, yo no vivo en el Boulevard del Ejército, ni paso por ahí, no tengo que ir ahí para ir a mi trabajo.
Es decir, a mí no me van a afectar. ¿A quién van a afectar? A la población. Así como tú decís que los alcaldes dieron estas declaraciones a los medios, también tú sabes que los mismos canales han tomado la gente caminando en las calles porque no podían pasar los buses. Gente que le tocó caminar 20, 30, 40, 60 cuadras en el calor, en el sol, llegando tarde a su trabajo. En algunos casos lo sancionaban, en otros casos probablemente con jefes más comprensivos no lo sancionaron, pero en otros lo hicieron reponer horas. ¿Y quién les paga eso? Ese cansancio, ese trabajo extra. Hoy lo quieren hacer de nuevo. ¿Y las pérdidas económicas para el país? O sea, es nuestro país, es el país de todos, no es el mío. Yo soy presidente ahora, antes no lo era, en el futuro no lo voy a hacer. Es el país tuyo, es el país de los televidentes, es el país de todos. Entonces, ¿por qué van a cerrar las fronteras? Yo no importo productos en la frontera, yo no traigo plátanos de Guatemala, por mí no hay problema, pero van a afectar al país, van a afectar a los vendedores de plátanos, van a afectar a los compradores, probablemente sube el precio de los granos básicos. Presidente, ¿cuándo entonces se estaría pagando el FODES? ¿Nos podemos comprometer con alguna fecha? No, no podemos comprometernos con una fecha, porque nosotros necesitamos que la Asamblea deje de ser, es que la Asamblea tiene los fondos, no los tenemos nosotros. Tú tienes que entender una cosa, esta falta de caja se previó en abril y ahí están los decretos. Esos fondos se aprobaron con mayoría calificada. Para lograr mayoría calificada en una asamblea opositora, ¿te imaginas la realidad tan abrumadora que tuvo que haber sido para que nos aprobaran 3.000 millones en la asamblea? De esos 3.000 millones al gobierno le han dado 300 millones. Presidente, ¿y no será que por esta situación que está pasando en atender la pandemia, tenemos que reactivar la economía, tenemos que ayudarle a las empresas, tenemos que ayudar a las micro, pequeñas, medianas empresas y a los informales, tenemos que ayudarle a las alcaldías y tenemos que ayudar a la caja del gobierno para seguir funcionando? El gobierno tiene en diciembre, no el gobierno, El Salvador tiene que pagarle a organismos internacionales en diciembre deuda externa. Deuda externa no adquirida en este gobierno, adquirida en gobiernos anteriores, pero nos toca pagarlo y nosotros no vamos a caer en default de nuevo y que El Salvador digan de nuevo cayó en default en el año 2020 y nos convirtamos en un país de bono basura. Presidente, y esta situación, el hecho de tener entrampados los préstamos en la Asamblea Legislativa, ¿no es el motivo del por qué no se está pagando también los salarios de los empleados en la Asamblea Legislativa, tal como lo dijo el presidente de este órgano de Estado? Es precisamente lo mismo. Quiero decirte que con el ministro de Hacienda hemos estado tratando de buscar la solución. Le dijimos el día antes, pues, porque eso se venció el 30 de septiembre, tienen 6 días de atraso. No tienen 40 años de atraso como el pueblo salvadoreño, que no han sido responsables ellos con los pagos de dinero que se han llevado al pueblo salvadoreño, porque se lo han llevado. Y hemos visto, bueno, ayer estaban denunciando 120 millones más de corrupción, sumada a todos los otros casos que sabemos, que no vamos a hablar de eso porque no fue tu pregunta. Pero todo eso que ellos le deben al pueblo salvadoreño no lo devuelven. Pero ellos por 6 días, y ojo, ellos no están echando rabieta por 6 días, desde el primer día, era 1 de octubre, Día del Niño, y ellos ya estaban reclamando porque no se les había pagado su salario, 1 día de atraso. Hay gente que le han suspendido sus salarios por 8 meses, por 4 meses, gente que ha perdido su empleo y tiene 4 meses, 5 meses de no tener salario, o que no tiene ingresos porque es un profesional y no se han demandado sus servicios, o no le alcanza ni siquiera para pagar el alquiler de su local. Y ellos están por 5 días de atraso. Incluso se les dijo, ojo, porque los empleados municipales también son pueblo, y nosotros se les dijo el 30 de septiembre, miren, vamos a darle el dinero completo de los empleados municipales y solo dejemos asesores y diputados para después. Entonces vino él y respondió de que no podían hacer eso porque habían proveedores también. Entonces le dijimos, bueno, hagamos una cosa, les vamos a pagar los salarios de todos los trabajadores. Ojo, cuando decimos todos los trabajadores incluye gerencia, directores, todos, no solo trabajadores de poco salario, no, todos los trabajadores, y todos los proveedores también, y solo dejemos pendiente diputados y asesores. Y empezaron a rabiar que no, que es imposible, que ya no aguantan, que tienen hambre. Entonces, yo lo que siento, y al final vamos a solucionar y vamos a pagarle a los diputados también. Yo sé que probablemente la gente que me esté escuchando diciendo, no, presidente, no les pague. Sí, pero no se trata de eso, vamos a pagarles también a los diputados. Que no se merezcan su salario, eso lo va a decir la gente el 28 de febrero, pero yo estoy obligado a pagárselos, o el gobierno está obligado a pagárselos. Pero claro,
vamos a raspar cacerolas y les vamos a mandar sus salarios, pero que no piensen por un segundo que ellos van a ser más importantes que nuestros médicos, o que nuestras enfermeras, o que nuestros policías, o que nuestros soldados, o que nuestros maestros. Primero van ellos y después van los diputados, por una cuestión de prioridades. Pero ¿no sería mejor pagarle a todos? Claro, pero ellos, por eso, había el decreto 608, que decía que había una crisis fiscal, iba a venir una crisis fiscal, y por ende se tenía que prever en la caja del gobierno, la atención de la pandemia y la caja de las alcaldías. Presidente, Ahora entonces resulta sí se podría confirmar que se va a pagar a los empleados, asesores y diputados. Se le va a pagar hasta a los diputados y a todos. ¿Cuándo? Pero a mí sí, yo quisiera acotar y que el pueblo salvadoreño se dé cuenta de que los diputados están dispuestos, no estuvieron, están porque siguen estando dispuestos a sacrificar el salario del 100% de sus trabajadores, porque son los trabajadores de ellos. Los que les hacen sus cosas, los que los atienden, los que les sirven su café, los que les hacen sus cartas, los que les redactan sus cosas, estuvieron dispuestos, están dispuestos aún a sacrificar el salario de los más de 3,000 trabajadores legislativos con tal de que se les pague a ellos primero. ¿Cuándo se les pagará entonces, presidente? ¿Cuándo se les va a pagar? Vamos a tratar de hacerlo mañana si es posible. Porque no queremos que los 3,000 trabajadores, que esas 3,000 familias salvadoreñas que no tienen la culpa de lo que 84 diputados le están haciendo a este país, sufran. Pero la ¿Mañana se le realidad pagaría entonces a empleados, asesores y diputados? y diputados. Completos. Pero de nuevo quiero acotar lo anterior. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo y bueno, y como el ministro Zelaya lo dijo, a medida vaya entrando recursos, vamos a ir pagando lo que se vaya pudiendo pagar con los recursos que van entrando, pero hay una cosa que no solo es la responsabilidad del ministro de Hacienda, sino que además hasta hay una sentencia del Sala Constitucional que le dice al ministro de Hacienda que priorice el gasto, evidentemente por la definición de priorizar, en las áreas más importantes, y las áreas más importantes son salud, educación, seguridad, no es los salarios de los diputados y los asesores, no lo es. Ahora, si ellos van a tomar de rehén a sus 3,000 empleados, pues entonces nosotros no nos queda más que pagar el rescate, porque no podemos permitir que los diputados mantengan en rehén a sus trabajadores. Me parece a mí algo totalmente inhumano, pero creo que la población ya se dio cuenta de lo inhumanos que son y nosotros no podemos seguir en el juego con ellos porque necesitamos resolver de una u otra manera. Y si para poderle pagar a los empleados tenemos que pagar a los diputados, a los asesores, y no se pueden esperar una semana, como cualquier líder debería de poderse esperar una semana, pues ni modo, les vamos a tener que pagar a ellos primero, como ellos quieren, o a la par, pero más, vamos presidente, a tener que transferir el dinero, porque ellos secuestraron a sus trabajadores y nosotros vamos a pagar el rescate, pues. Presidente, ya hay una demanda, por cierto, en la Asamblea, en la Fiscalía General de la República por este tema. Un aviso, mejor dicho, un aviso. Sí, ellos, bueno, tú sabes que aquí, lastimosamente, las instituciones no velan por el más pobre. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, en las mismas alcaldías que salen a protestar por el FODES, en muchos casos no les han pagado a los empleados o les han retenido cuotas a los empleados. Estás hablando de casi un año de retenciones, por ejemplo, y no ha pasado nada. No se ha procesado nadie ha certificado a nadie, no hay bueno, sí hay demandas, claro, hay demandas del gobierno que se han puesto, hay demandas de los mismos trabajadores, hay demandas colectivas de los sindicatos, hay demandas individuales, pero la fiscalía no aparece, está invisible, no dice nada, ni siquiera se ha pronunciado, no ha puesto un tuit, nada, diciendo vamos a procesar a los alcaldes que no, nada, se ha quedado callado, y ojo, no estamos hablando de hoy ni de ayer, estoy hablando de los últimos, de todo lo que va del año. Presidente, estaría diciendo entonces usted que ahora resulta, pero no solo quiero, si me permites, Armando, adelante. Pero ahora resulta que si tú le detenés el salario, ojo, que los diputados no están certificando hoy que ya son 6 días y uno dice, bueno, es que ya 6 días ya duele. No, a las 12:01. Es decir, el primer minuto de atraso, ellos estaban certificando y el mismo día, el 1 de octubre, ni siquiera, como te digo, una semana de atraso, 3 días de atraso, no, el 1 de octubre, no habían pasado ni 24 horas cuando el fiscal general ya estaba diciendo que iba a proceder, iba a investigar si se había cometido un delito. O sea, aquí que tú no le pagues a alguien pobre por un año, ni siquiera merita una mención del fiscal. ¿Cree usted entonces que el fiscal está politizando los casos, presidente? Si tú no le pagas un minuto a los diputados, un minuto,
o menos de 24 horas, un minuto en el caso de los diputados que certificaron, o menos de 24 horas en el caso del fiscal, ya hay que investigar, porque aquí hay posibles ¿Cree usted comisiones entonces que está politizando los casos que aquí lo único que fiscal? se ha hecho es una priorización de gastos. ¿Cree usted que está politizando los casos del fiscal? Eso es que es obvio que sí. ¿Cómo vas a creer, como te digo, una de dos, vamos a darle opción, porque yo no puedo saber que esté en su corazón, pero una de dos, o los está politizando y se está yendo para el lado de ellos y en contra de todo lo que representa el gobierno, o simplemente es parte de esa concepción normal que muchos salvadoreños todavía tienen, gracias a Dios la mayoría no, que de alguna manera el rico y el poderoso vale más que el pobre, o vale más que el desprotegido. Hay una concepción que mucha gente la tiene, incluso gente buena. No estoy hablando solo del fiscal, no, mucha gente que también nos está escuchando, que dicen, no, pero qué barbaridad, los diputados, ¿cómo es posible? No debería ser el presidente eso. Pero, o sea, ¿por qué nos estremecemos tanto porque los diputados tengan 6 días sin recibir su salario? No vamos a llegar ni a la semana de atraso, porque les vamos a pagar antes de que se cumpla la semana. Presidente, ¿pero no cree que hay argumentos jurídicos para que estos sectores puedan presentar esta demanda? ¿Perdón? ¿No hay argumentos jurídicos para que ellos puedan presentar esta demanda? Bueno, ellos tendrán sus argumentos, nosotros tenemos los nuestros, los que te acabo de dar. Si tú tenés $10 en tu casa y tenés que comprar comida y tenés que ir al cine, pues no sé, pues probablemente te comprometiste con ir al cine y te alcanzan los $10 para las entradas del cine. Pero si no hay comida en la refrigeradora, pues lo más lógico es que vayas y pongas comida en la refrigeradora y tal vez mejor ver una película en la televisión o simplemente no ir al cine. Pero no vas a ir al cine y vas a dejar de comprar comida para tus hijos. De igual manera, nosotros tenemos una cantidad limitada de dinero con la cual tenemos que pagar hospitales, tenemos que pagar a los maestros, tenemos que pagar a los soldados, tenemos que pagar a los policías, tenemos que pagar, a los empleados judiciales, tenemos que pagar a los empleados legislativos, tenemos que hacer que funcione el Estado, tenemos que pagar nuestros compromisos internacionales, tenemos que guardar para pagar nuestra deuda externa de diciembre y tenemos que pagar a los diputados. Y lo que le dijimos a los diputados fue, mire, de todo lo que les debemos, porque no hay excepción que no se les debe, de todo lo que les debemos, déjennos pagarle ahorita, eso fue el 30 de septiembre para que no hubiera atraso, déjennos pagarle ya a todos sus empleados. Y ellos dijeron, no, también hay proveedores. Y les dijimos, ahí está el cruce de cartas del presidente de la Asamblea con el ministro de Hacienda. Y les dijo, no, le vamos a pagar a los trabajadores y a los proveedores. Y dijeron, no, o nos paga a todos o no le paga a nadie. Presidente, incluso lo dijo en una entrevista televisiva, todo o nada. Presidente, entonces, ¿y el gobierno tiene suficiente dinero? Lo están prometiendo ellos, la verdad. Presidente, pregunta, ¿el gobierno actualmente tiene suficiente dinero para poder pagarle de aquí hasta que finalice el año, ya podemos volver a un pago normal, o también existirá un problema como ocurrido hace un par de días el otro mes? ¿Le podemos garantizar a ellos, a la Asamblea Legislativa, que van a tener su dinero normal? Armando, yo no soy el Banco del Estado. Si yo pudiera prestarle, yo fuera el Banco del Estado y tuviera autorización para prestarle, con gusto le presto todo y te digo, no te preocupes, nosotros vamos a garantizar el 100% de los pagos que tiene el Estado. Pero la crisis es real, no es una crisis inventada, es una crisis que ellos mismos la aceptaron al aprobar el decreto 608, ahí está, lo aprobaron en abril, si no me equivoco, habrá sido en los primeros días de mayo. Ahí está el decreto, en abril fue. Ahí está el decreto 608, $2,000 millones. Y ahí mismo dice, para cubrir la caída de ingresos. ¿Cómo sabíamos que iba a haber una caída de ingresos? Porque era evidente. Entonces, si ellos siguen secuestrando los fondos, el objetivo de ellos es sencillo. Y yo creo que la población lo sabe, porque es evidente y es muy fácil de explicar para alguien que tal vez no está tan interesado en política. Hay un préstamo aprobado, hay un permiso para adquirir endeudamiento por 2,000 millones, dejemos los 1,000 millones de la empresa privada a un lado, hay un para la discusión, hay una hay una aprobación por mayoría calificada de adquirir 2,000 millones de dólares en deuda, para pagar la crisis de las alcaldías, 600 millones, la pandemia y la caída de caja, las tres cosas. La caída de caja, ahí está, es una realidad. La pandemia, ahí está, es una realidad. Y la crisis de las alcaldías, ahí está, es una realidad. ¿Cuál es la solución? El decreto 608. Lo aprobaron ellos mismos. ¿Por qué no lo quieren aprobar ahora? ¿Qué cambió entre abril y octubre? Las elecciones.
su estrategia, ellos saben, ellos han visto las encuestas, tú las has visto también, muchos de los televidentes las han visto también. ¿Quiénes lo han ellos dicho, saben que el presidente? gobierno los quiere, entonces ellos necesitan generar caos, trataron de generar un caos sanitario, un caos de salud pública. Gracias a Dios, gracias a nuestros doctores, a nuestra profesión de primera línea, a nuestros trabajadores de la salud, no tenemos una crisis de salud pública, o al menos tenemos los mejores números, no solo de la región, sino uno de los mejores del mundo. Pero trataron de crear una crisis de salud pública, no una, 10 veces. Y ahora que no lo lograron, entonces trataron de crear una crisis económica, que esa sí la estamos viviendo, y muchas familias la están viviendo. Es decir, sí existe una crisis económica y sí existe un problema fiscal en el gobierno. Por supuesto que sí, claro que sí, y se puede resolver tan fácil como voluntad política, porque ahí están los recursos, diferente fuera que no estuvieran. Para darte un ejemplo, el préstamo del BID, que solo asignaron 197 millones, no asignaron 53 millones, que estamos pagando intereses. Hermano, estamos pagando intereses. El Salvador, el país, nosotros, nuestros hijos, están pagando intereses por un dinero que está calentándose en el Banco Central de Reserva. Porque ellos no lo quieren asignar. ¿Cómo es posible que estemos pagando intereses? Bueno, la calificación del país bajó. No mucho, pero no bajó la calificación, pero bajó la perspectiva de la calificación. Porque se vio el endeudamiento de los 3.000 millones. Es más, los que calculan el endeudamiento de El Salvador calculan como que ya nos endeudamos 3.000 millones. Pero el gobierno solo ha podido usar 300. Todo en la vida tiene pros y contras. Ahora bien, presidente, sus Pero ¿cómo es posible que declaraciones... aquí paguemos el contra, que es la calificación de riesgo, los intereses, pero no tengamos el pro? Porque si tuviéramos los 3.000 millones, como dicen los dos decretos, el 608 y el 640, pudiéramos haber salido de la crisis económica y haber ayudado a las decenas de miles de empresas salvadoreñas que están pasando la mal y a los trabajadores de esas empresas y al sector informal, pudiéramos haber gestionado, no sé si podemos haber gestionado mejor la pandemia, pero por lo menos tuviéramos seguro los recursos para seguir gestionándola como la estamos gestionando. Las pruebas PCR tienen un costo, todo el equipo de protección tiene un costo, los medicamentos tienen un costo, cada unidad de cuidados intensivos tiene un costo, etcétera. Poder gestionar, seguir en la entrega de alimentos tiene un costo, poder seguir gestionando la pandemia tan bien o mejor si es posible, Dios nos ayude para hacerlo mejor todavía, y pudiéramos solucionar el problema de caja del Estado, que ahí lo dimensiona el decreto que ellos aprobaron, porque ellos sabían en abril que iba a pasar, y pudiéramos solucionar la crisis de las alcaldías, que sean lo que sean, hagan lo que hagan, no importa, que como ellos dicen, que el gobierno, ellos saben que no es así. Ellos saben que el gobierno se los dijo en marzo, Presidente, pero, saben que el gobierno en abril, saben que sus propios diputados lo aprobaron, y saben que eso está aprobado desde abril. ¿Por qué? Porque este problema existía. Presidente, el argumento de los diputados ha sido bien claro, y es más que también por eso se quiere interpelar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y es que ellos dicen que se necesita, y ya lo hicieron, crear una comisión para investigar el manejo de fondos y el financiamiento en la Asamblea, en el gobierno, por parte de la Asamblea Legislativa, en el marco de la pandemia. En realidad, el ministro no ha llegado porque no quiere rendir cuentas. ¿El gobierno no quiere rendir cuentas en la pandemia? El ministro lo citaron para el 30 de septiembre. Decime si no es con dolo el citatorio. Ellos saben, porque está en la Constitución. Ya sería el cuarto funcionario dentro de su gobierno ya interpelado. Exacto. Bueno, partamos de ahí. En toda la historia de la Constitución, solo han habido, aparte de este gobierno, 2 interpelaciones. La última interpelación, sin contar este gobierno, la última interpelación fue en 1997, si no me recuerdo, son 97-98, al presidente del Banco de Reserva, Orellana Mía. Hace 23 años fue la última interpelación, hace 23 años. Y en este año ya llevamos 3 interpelaciones, y vamos probablemente para la 4ª. ¿Tú crees de verdad que es normal que haya en 23 años en 23 años ninguna, y luego un año haya 4? O el caso de las comisiones, la Asamblea tiene comisiones permanentes, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, la Comisión de Obras Públicas, Comisión de Medio Ambiente, Comisión de Relaciones Exteriores, etcétera. Pero ellos tienen en su facultad crear comisiones especiales, que son extraordinarias para eventos específicos. Y normalmente en la historia, en un año probablemente se cree una, o tal vez se llegan a crear 2 comisiones. En este caso, solo ahorita tienen 5 comisiones abiertas. Tienen comisión para investigar los fondos, tienen comisión para investigar el manejo de la pandemia, no el manejo de los fondos, sino el manejo sanitario. Tienen comisión para investigar el 9F, tienen comisión para investigar no sé qué. ¿Cuándo en la historia? Es lógico esto.
Es decir, lo que está sucediendo es obviamente el cambio que tú ves de abril a octubre, es un cambio de que se acercan las elecciones, se acerca una realidad que ellos quieren evitar a toda costa. No lograron crear un caos sanitario, gracias a Dios, por lo menos no un caos mayor que lo de la región o que el del mundo o el promedio mundial. No lograron, han logrado crear una crisis económica, pero el gobierno ya va a salir con medidas que no son tan efectivas como si tuviéramos el apoyo legislativo, pero sí van a ser efectivas, espero yo, para poder levantar la economía y ayudarle a nuestros micro, pequeños, medianos empresarios y a los trabajadores y a los informales. Presidente, ¿cómo responde usted entonces, ya para volver a reiterar la pregunta, cómo responde usted a las acusaciones de personas y políticos que dicen es que el gobierno no quiere rendir cuentas, por eso es que el ministro no va? O puede ser, y dicen algunos diputados, es que el presidente le ha dado instrucción al ministro que no vaya. Yo, por decirte otra cosa, se me fue el hilo de lo que te estaba diciendo. Ellos lo citan el 30 de septiembre. Por Constitución, está en la Constitución, que el último día, y que por costumbre siempre es ese día, se presenta el 30 de septiembre el presupuesto general de la Nación, que es el día más importante para el ministro de Hacienda en el año. O sea, todo el año lo que hacen es administrar ese presupuesto, ya sea fondearlo, erogar ingresos, etcétera, combatir evasión, etcétera, para fondear ese presupuesto. Pero todo lo que se hace es alrededor de ese presupuesto, el que se presenta el 30 de septiembre. Es más, el mismo ministro de Hacienda estuvo en la Asamblea el 30 de septiembre, pero presentándole al presidente de la Asamblea, Mario Ponce, el presupuesto, el proyecto del gobierno del presupuesto general de la Nación. Pero lo llamaron la última vez fue porque él estaba en un evento, presidente, energético. Incluso la policía dijo que no podía porque estaba precisamente en un evento. Presidente, ¿nos escucha? Mandarlo a llamar por la fuerza, cuando él les ha dado una excusa válida, evidente, que nadie puede decir que no es justa, que no es lógica, que el hombre no está a la par entregando el presupuesto. O sea, ahí te das cuenta que el objetivo no es que el ministro de Hacienda dé la información, si él tiene que dar la información y la va a dar, y ya la dio, y la puede volver a dar, ¿no? Yo te la estoy dando ahorita también, y si quieren documentos ahí están, y no hay ningún problema. Y ojo, que la Asamblea no es la encargada de fiscalizar las cuentas del Estado, pero no importa, si lo quieren fiscalizar está bien, no tienen 5 comisiones para fiscalizarnos, pues si no han interpelado a un ministro, está bien, que hagan todos, tienen sus facultades constitucionales. Sería incorrecto, deberían estar trabajando por el pueblo, sí, pero esa es mi opinión, pero ellos tienen derecho de hacerlo. Pero lo que no tienen derecho es a citar al ministro un día que ellos saben que no puede llegar y luego quererlo traer a la fuerza o quererlo demandar por no haber llegado. Que lo citen un día normal y el ministro ahí va a estar y que le piden información que quiera y él está obligado a dárselas y que se las dé y no hay ningún problema. Si es que aquí el problema, yo creo que la gente ha visto las discusiones. La gente ha visto las discusiones. La gente, no todo el mundo ve el Canal 9, pero la gente que lo ve se ha dado cuenta de las discusiones, de las aprobaciones. ¿A quién? ¿Cuándo? Caso de los viveristas. ¿Cuánto luchamos para que aprobaran el dinero de los viveristas? No lo quisieron aprobar. Los viveristas fueron, las viveristas, porque son mujeres, fueron 10 veces a la Asamblea, hablaron con el FMLN, hablaron con Arena, los recibieron, las fracciones les prometieron que les iban a pagar, nunca les pagaron, estaban perdiéndose las plantitas. Iban a perder su trabajo del año, su ingreso del año, la mayoría son madres solteras que tienen que con eso mantienen a sus hijos. Llegó la fecha límite, se iban a perder las plantitas y no aprobaron el dinero. Me habla el ministro de Agricultura, me dice, presidente, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Tengo una reunión hoy con ellas, ¿qué les digo? Si no tengo, ¿cómo la Asamblea no aprobó los fondos? Le hablé yo al ministro de Hacienda y le digo, Alejandro, raspa cacerolas, mira qué hacer, pero tenemos que pagar a las viveristas, no podemos dejar a la gente pobre en nuestro país sin sus recursos, sin su dinero. Es decir, presidente, que sí hay voluntad del gobierno para transparentar el manejo financiero de la pandemia. Pues por supuesto, sí, eso es algo positivo para nosotros, no solo por el tema de la transparencia, sino porque la gente se da cuenta de todo lo que este gobierno ha hecho, a pesar de tener todos los bloqueos que la gente conoce, a pesar de tener la cuesta arriba, a pesar de que hay una crisis mundial y a pesar de que estamos viviendo una pandemia, estamos haciendo lo mejor posible. Yo creo que eso es evidente. ¿Y qué le responde a la oposición que dice lo contrario, presidente? El viverista se les logró pagar, no porque la Asamblea haya aprobado los fondos, nunca los aprobaron, ahí estaba en el préstamo del BID, no lo quisieron asignar. Si se aprobó, se ratificó, pero no se asignó, ahí quedó el dinero, ahí está calentándose el dinero de las viveristas, no se les dio, pero gracias a Dios nosotros raspamos cacerolas y logramos dar el dinero a los viveristas. Por eso después lo alcanza para los diputados. En otros gobiernos hubieran dejado a los viveristas sin su dinero y hubieran pagado a los diputados y todo el mundo estuviera contento. Ojo, que nosotros
pero les pagaban el salario. También sabemos, y ahí está, constan expedientes fiscales, hay pruebas, hay documentos, hay testimonios, etcétera, que además se les entregaba jugosos sobresueldos a la mayoría para que votaran en favor del gobierno. Él mismo, uno de los diputados que más rabietas hace en la Asamblea, Rodolfo Parker, recibía $30,000 mensuales de la partida secreta Mauricio Funes. Y ahí está, no solo están las pruebas, está en sede fiscal. El fiscal general de la República, que tampoco se ha pronunciado del hecho, tiene las pruebas de los $30,000 mensuales que recibía Rodolfo Parker, aparte de los $250,000 que le dieron para su campaña de diputado, de la partida secreta. Y ahí está el video, lo que sí puede ver la gente, la prueba la tiene la fiscalía, pero lo que la gente puede ver son los videos de Rodolfo Parker diciendo que Mauricio Funes es un excelente presidente, que él nunca había visto un presidente tan bueno, que parece un demócrata cristiano, que él siente que él lo hubiera tirado de candidato mejor porque él no ve ninguna diferencia entre Mauricio Funes y un demócrata cristiano puro. Eso lo dice Rodolfo Parker, y cuando tú ves ese Rodolfo Parker y ves el de ahora, decir que cambió, pues lo que cambió son los $30,000 mensuales. Ha de ser muy duro para un hombre acostumbrado a vivir con $30,000 mensuales más su sueldo de diputado, venirse a resignar ahora con el sueldo de diputado y encima que se lo atrase 6 días. Ha de ser durísimo, pero para el pueblo eso no es duro. Presidente, la oposición, y voy a citar lo que dijo la diputada Cristina Cornejo del FMLN, el gobierno no quiere transparentar el manejo de la pandemia. En realidad es así, y lo cito porque ella se refirió precisamente a la posible interpelación de Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. ¿En realidad no quieren transparentar, tal como lo dice la oposición? ¿No quieren rendir cuentas? No, como te dije hace un rato, al contrario. Yo creo que para nosotros nos conviene rendir cuentas en varios flancos. Pero hasta el momento no se ha hecho, presidente. Tenemos, no solo por el hecho de la transparencia y porque digan que el gobierno es más transparente, sino que además el hecho de que la gente muchas veces la gente no se da cuenta de todo lo que el gobierno hace. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, la gente ve el hospital de El Salvador, ve los hospitales temporales de Jiquilisco, etcétera, pero tal vez no ve cuánto costó tener los centros de cuarentena, por ejemplo. ¿Cuántos contagios prevenimos con las miles de personas que tuvimos en centros de cuarentena? Ojo, los centros de cuarentena en su mayoría eran hoteles. Alquilamos prácticamente el 100% de hoteles del país que quisieron alquilarse. Hubo algunos hoteles que no quisieron y tienen derecho. Pero la mayoría de hoteles del país, el 95% de hoteles del país, nos alquilaron para hacer centros de cuarentena. Y alquilamos el 95% de hoteles de nuestro país para mantener a la gente que venía de afuera y para que no saliera y no contagiara. Tenemos la cantidad de pruebas PCR que son caras, más altas de la región. Todos los días estamos en un municipio diferente. Mañana, no sé si hoy estuvimos en Mexicanos o mañana vamos a estar en Mexicanos. Todos los días estamos en un municipio diferente, perdón. Todos los días estamos en un municipio diferente haciendo pruebas PCR. Los médicos, hemos 3,000 plazas nuevas para médicos profesionales que ya estaban graduados en las universidades de nuestro país, de médicos, de enfermeras, de técnicos, de asistentes de enfermería, etcétera. Y no tenían empleo, o tenían un empleo que no era de su carrera. Llamamos, hicimos convocatorias, contratamos 3,000 trabajadores de la salud nuevos que están ahorita en el sistema. Y ojo, que en el presupuesto general de la Nación los incluimos. O sea, yo le pedí al ministro de Hacienda, el premio de ellos no puede ser que se vayan después de la pandemia. Presidente, el premio de ellos va a ser que se queden con una plaza fija, y no solo con una plaza fija para beneficiar a los 3,000 profesionales, sino que eso nos va a servir a todo el pueblo salvadoreño porque ahora van a tener una mejor atención de salud post pandemia. Todos los recursos que teníamos en la pandemia los vamos a movilizar para cambiar el sistema de salud, que era un sistema de salud paupérrimo, y nadie me puede dejar mentir, a un sistema de salud de primer mundo, que es a lo que añoramos tener. Por eso el presupuesto de la Nación incrementa 37% el presupuesto de salud. Según el Banco Central de Reserva, el gobierno obtuvo 1.643 millones en préstamos y por la colocación de bonos. A nivel interno se obtuvieron 1.595 millones a través de colocación de letes y CETES, que es, obviamente, para que entendamos, son instrumentos de corto plazo con los que se financia el gobierno. Los datos fueron dados en un momento por Nicolás Martínez, el entonces director del Banco Central de Reserva, al comparecer precisamente a la Asamblea y pues luego renunció. ¿Qué podemos responder a eso, presidente? ¿Hubo dinero entonces para la pandemia? Eso lo dijo el expresidente del Banco Central de Reserva. El gobierno, yo creo que una cosa, y lo dijo el expresidente del Banco Acevedo, que fue el presidente del Banco Central de Reserva en el gobierno del FMLN, cuando Nicolás, un excelente banquero, además un excelente técnico, no político, y creo que eso le faltó conmigo político en la Asamblea Legislativa, donde lo que hay es una jauría de políticos y no un grupo de técnicos.
y es de una información técnica que fue totalmente tergiversada. Vino él y puso un tuit, el expresidente del Banco de Reserva, que obviamente no somos amigos, ni me conocen, ni nada. De hecho, fue presidente del Banco de Reserva en el gobierno del FMLN, partido opositor a nosotros, fierro opositor a nosotros. Y entonces él puso, muy bien, Nico, en su tuit, refiriéndose al presidente al expresidente del Banco de Reserva. Cuando vieron eso, me imagino nuestros opositores lo mandaron a llamar a un espacio de entrevistas en otro canal. Me imagino que esperaban que iba a llegar a despotricar contra el gobierno. Y le pregunta al entrevistador, mire, pero entonces el presidente mintió cuando dijo que no le habían dado un centavo partido por la mitad. Y vino él, como todo técnico, al igual que Nicolás, igual a Acevedo, no pueden perder su prestigio en la respuesta, tienen que darle la respuesta técnica porque ellos necesitan mantener su prestigio, son banqueros. Y entonces le dice, no, el presidente no mintió, el presidente dijo la verdad. Una cosa es lo que se ha aprobado y otra cosa es lo que él ha podido usar. Y al momento que él dijo la frase, no hemos recibido, bueno, no una vez, varias veces la dije, en todos los momentos que yo dije que él dijo la frase, no hemos recibido un solo centavo partido por la mitad, es totalmente real. Como te digo ahora, al día de hoy, de lo que hemos recibido de esos 3.000 millones, perdón, de esos 2.000 millones del 608, son 300 millones, porque el resto se fue en alcaldes, en Fomilenio, etcétera. Y solo han aprobado 2 préstamos, el del Fondo Monetario Internacional y el del BID, que lo asignaron parcialmente. Lo demás es el ingreso del Estado, o los instrumentos, como tú decís, de financiamiento de corto plazo del Estado. Claro que hemos tenido recursos, y si no, ¿cómo hemos pagado los salarios? ¿Y cómo hemos pagado el funcionamiento del Estado? ¿Y cómo hemos pagado los medicamentos? ¿Cómo podemos comprar medicamentos o insumos médicos sin dinero? Claro que hemos tenido recursos. Lo que no hemos tenido son los recursos adicionales que se pidieron en marzo, que se aprobaron en abril, porque sabíamos que íbamos a tener estas crisis y que ahorita ya no los tenemos, o mejor dicho, no los hemos podido usar, solo una pequeña parte, porque los diputados tienen bloqueados. Presidente, ¿no son entonces 15 millones de dólares diarios, como lo dijo el diputado René Portillo Cuadra del Partido Arena? No, esto es, bueno, depende cómo lo quieras ver. Si tú ves 15 millones diarios por 365 días del año, eso es menos del presupuesto general de la nación. Claro que el gobierno tiene 15 millones diarios, pero más incluso, pero ese es el dinero del presupuesto general de la nación. Eso es lo que se pagan los salarios de los maestros, de los empleados públicos, del mismo salario del diputado Portillo Cuadra. ¿De dónde piensa él que se le paga su salario? Obviamente se le paga de un dinero, pero ¿estamos hablando del dinero que el Estado tiene para funcionar o estamos hablando del dinero adicional que se necesita para la crisis? Tanto para la crisis de caja fiscal, que ya va a sumar casi 1.000 millones a fin de año, como para la crisis sanitaria que tenemos que atender, como para la crisis de las alcaldías, como para la reactivación económica. Para eso, de los 3.000 millones que fueron aprobados, solo se nos ha entregado 307 millones de dólares. Ahora, y al día de junio, y en mayo, y en abril, y en marzo, no se nos había entregado ni un solo centavo. Ahorita son 300 millones, pero solo la entrega de los 300 dólares costó más de 300 millones. Presidente. Solo la construcción del hospital de El Salvador y la ampliación de los hospitales nos ha costado 100 y pico millones. La entrega de alimentos nos ha costado 100 y pico millones. Es decir, no es obviamente suficiente tratar que con 300 millones, cuando ves los países de la región, por ejemplo Guatemala, Honduras, Costa Rica, etcétera, vas con 300 millones a tratar de manejar una pandemia, a cubrir la caja fiscal y encima a quererle dar dinero a las alcaldías para que hagan campaña electoral, como dijo también Rodolfo Parker cuando se le fue, Presidente. Y dijo, dinero para las elecciones, para las obras municipales. Presidente, nos queda poquito tiempo y otro tema importante que queremos, minutos nos queda al aire, pero quisiéramos conversar sobre el presupuesto general de la Nación para 2021. Trae una inversión social fuerte, pero quiero llamar mucho a las declaraciones de la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, donde dice, y cito, este presupuesto 2021, es lo que dijo, este presupuesto 2021 no podrá ser aprobado por la Asamblea porque el gobierno ha basado las proyecciones de financiamiento en más deuda y el incremento del IVA. ¿Esto es así? No, para nada. Nosotros 100% no hemos subido impuestos y no vamos a subirlos, mucho menos el IVA. ¿No se contempla aumento de IVA entonces? No, por supuesto que no. Es más, se contempla una reducción, no del IVA, pero sí de un impuesto que es similar al IVA, que es el CESC. Si tú recordás, el CESC, que es un impuesto que puso el FMLN del 5%, aunque ellos no le llamen IVA, pero es como un IVA porque tú pagas 13% de IVA y luego pagas 5% del CESC, adicional, que se te vuelve 18%. Ellos no lo llaman IVA, pero es un IVA específico. Eso es lo que es, un IVA. Nosotros en el nuevo presupuesto ya no incorporamos el CESC. No va incorporado.
en el nuevo presupuesto. Es decir, hay una reducción del IVA real que paga la población en un 5% en todo lo que es tecnología y comunicación, en las computadoras, en los celulares, en las recargas de teléfonos, en los televisores, etcétera. Va a una reducción del 5% del IVA real que paga la población, que es el 18%. Y como yo prometí en campaña, el SESC únicamente va a quedar para las empresas. No va a quedar para el consumidor, es decir, para las personas naturales, para ti, para cualquier otra persona que nos está viendo, ellos ya no van a pagar SESC. Y ese 5% que puso el FMLN es un IVA. ¿No habría problema con la recaudación entonces, con este impuesto? ¿No se afectaría otros programas? No hay ningún problema, presidente? Al contrario, la brecha fiscal de este año, que fueron 645 millones, pero menos la caída de recaudación de 1.000 millones, son 1.600 millones. Y la brecha fiscal que se está poniendo para el otro año solo son 1.200 millones. Y eso que estamos previendo una reactivación económica, estamos previendo el incremento más grande en educación, de más de 100 millones en educación, estamos previendo 10 millones más para la Universidad de El Salvador, estamos previendo la construcción con el dinero del presupuesto, no con préstamos, sino con el dinero del presupuesto de 2 sedes de la Universidad de El Salvador, una en Chalatenango y una en Morazán. Estamos incluyendo otro aumento de $100 encima del de $100 que se dio el año pasado a todos los policías, un aumento de $100 encima del aumento de $100 que se le dio el año pasado a todos los soldados. Estamos incluyendo un aumento de $100 a los 50,000 docentes de nuestro país, a los maestros. Estamos incluyendo el escalafón completo para todo el sector salud. Estamos equiparando los salarios de Fosalud a los salarios de todo el sistema de salud, que ellos tienen una desventaja. Les estamos equiparando sus salarios. Estamos contratando las 3,000 plazas temporales, las estamos poniendo permanentes. Mantenemos permanentes las plazas de los médicos residentes y en año social, que antes en los gobiernos anteriores durante 30 años jamás se les pagó. Estamos haciendo la inversión más grande en educación, estamos llevando, el presidente anterior, yo recuerdo porque yo estuve en la campaña con él y me arrepiento, pero yo creí que iba a ser un buen presidente. Él prometió, como era maestro, él prometió que iba a llevar al 6% la inversión en educación, el porcentaje del PIB. Y no solo no cumplió la promesa, sino que salió de presidente y dejó un porcentaje menor de lo que recibió de Mauricio Funes. Nosotros, en nuestro presupuesto de nuestro segundo año, lo estamos llevando al 5%. Nunca se había invertido 5%, y estamos invirtiendo 5%. No solo es el monto más alto, también es el porcentaje más alto. No es el 6% que añoramos, pero ya vamos cerca del 6%. Ya llegamos de un solo al 5%. Es la inversión más grande en educación. El presupuesto general de la nación lleva una computadora de verdad, no una lempita, ¿verdad? Lleva una computadora para cada niño y niña de nuestro país, una para cada uno. 1.2 millones de niños van a recibir una computadora de verdad, así una computadora completa, con conexión a Internet. Va incluido en el presupuesto. Presidente. Entonces, cuando tú ves todas esas cosas, este presupuesto tiene una gran inversión social. Por eso no les gusta, porque no hay ya reparto para ellos. Ya no hay sobresueldo, ya no hay partidas secretas como antes, sino que ahora lo que hay es inversión social, inversión en los niños, inversión en nuestros maestros, inversión en educación, en salud, en seguridad, en medio ambiente, vivienda, sí, en la diáspora. Presidente, antes de finalizar, porque casi que se nos acaba el tiempo, pero solo nada más reiterar entonces, ¿solo va a pagar los empresarios el impuesto del CES? El impuesto del CES únicamente empresarios. Para las personas naturales y únicamente va a caer para los empresarios, como yo lo prometí en campaña. De acuerdo. Va a haber una reducción del IVA real en tecnología. De acuerdo. 9:09 p.m. Presidente, de verdad queremos darle las gracias por su tiempo para la audiencia de Noticiero El Salvador en el espacio de la entrevista. Muchísimas gracias y esperemos que no sea la única vez que podamos tenerlo y muy pronto poderlo tenerlo acá en el set. Muchas gracias, Armando, por la entrevista, preguntas muy pertinentes, te agradezco y un saludo a toda la teleaudiencia y buenas noches al pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias, presidente. Bien, así finalizamos. Como ustedes han visto, hemos hecho las preguntas que todos han querido hacerle al presidente. Hemos sido duros, hemos cuestionado algunos temas, así que podemos decir que somos un noticiero equilibrado. Somos una entrevista equilibrada y hemos hecho las preguntas que se debieron hacer. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Recuerden la emisión estelar a las 7. Nos vemos.